Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de webinars de proyectos Iberarchivos. Mi nombre es Cindy López y pues soy la coordinadora del programa de Iberarchivos en el área de comunicación. Y en nombre del programa quiero felicitar a toda la comunidad archivística en Uruguay, que el día de hoy está de fiesta, hoy estamos de manteles largos, ya que hoy es el Día del Archivólogo en Uruguay, que se celebra cada 22 de noviembre para conmemorar la fecha de la creación de la Asociación Uruguaya de Archivólogos, AUA, que fue creada en 1993, una asociación civil que engloba profesionales, docentes, estudiantes y funcionarios de los diferentes archivos del país. Hoy en especial, Iberarchivos quiere reconocer la importante labor que realizan los y las archivólogas en Uruguay en pro de la preservación y la difusión del patrimonio documental iberoamericano. Es fundamental destacar y reconocer el labor y el gran trabajo que realizan todos estos profesionales, todas estas personas, pues que se encargan de preservar la memoria del pueblo uruguayo, ayudando a conservar pues la identidad, la cultura y la historia de una nación, así como garantizar el acceso a la ciudadanía al acervo documental. Recordemos que la función de los archivos es primordial como un instrumento para garantizar la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas y la conservación y difusión de la memoria de la nación. Es por eso que hoy Iberarchivos, pues para celebrar este gran día, trae para ustedes a presentar, a que nos expongan un poco más este gran proyecto que engloba eso, memoria, historia, cultura e identidad de la mano de los archivos. Me refiero al proyecto del año 2020-021, que es denominado Descripción, Digitalización y Difusión del Patrimonio Documental del Centro de Documentación e Investigación del Museo del Carnaval de Montevideo, Uruguay. Y bueno, para hablarnos de él, para contarnos cómo fue este proceso a todos y todas nosotras, está con nosotros un equipo de profesionales que, bueno, que se han dado cita el día de hoy, que nos acompañan desde Uruguay para hablarnos de él. Les quiero presentar este gran equipo, empezando por Juan Castel. Él es técnico en comunicación social, es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Trabajo de Uruguay. Estudió música en el Taller Uruguayo de Música Popular y desde hace 2 décadas integra pues diferentes espacios de radio, televisión y prensa escrita que están dedicados al carnaval uruguayo y a la cultura popular. Trabaja en el Museo del Carnaval desde el 2007, siendo partícipe de múltiples proyectos vinculados a investigación, registro y difusión llevados adelante por esta institución. Y bueno, desde el 2015 es el coordinador del Centro de Documentación e Investigación del museo. También tenemos con nosotros a María Belén Pafundi. Ella es conservadora de museos, es una conservadora de museos egresada de la Escuela Superior de Museología de la ciudad de Rosario, Argentina, y gestora cultural egresada. Es maestra en la especialización y maestría en patrimonio documental, historia y gestión de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Se desempeña como coordinadora adjunta de la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio de la UDELAR, atendiendo a su cargo en la ejecución técnica pues, de diferentes proyectos y, claro, en el desarrollo del segmento Carnaval. Para esta primera fase, ella fue una pieza clave para este desarrollo, para este proyecto, porque, bueno, desarrolló la presentación de servicios técnicos y profesionales referentes a las tareas de descripción archivística, digitalización y conservación y difusión. Y por último, pero no menos importante, también está con nosotros Fabián. Fabián él es licenciado en archivología por la Universidad de la República de Uruguay. También tiene un máster universitario en gestión documental, transparencia y acceso a la información por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es coordinador de la carrera de la licenciatura en archivología y profesor adjunto de micrografía y digitalización del Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información de la Facultad de la Información y Comunicación de Uruguay. Es especialista en implementación y auditoría para la certificación de sistemas de gestión para documentos según la ISO 30.300/30
Y también es un especialista en archivos de derechos humanos, desarrolla líneas de investigación en archivística post-custodia, recursos de información digital, tipología documental, archivística en derechos humanos, gestión y administración electrónica de documentos. Como se podrán dar cuenta, es un equipo de profesionales súper capacitados que desarrollan este gran proyecto en tiempo récord, porque lo desarrollaron en 8 meses. Y bueno, para darles la bienvenida y para iniciar este conversatorio, le doy la palabra a Juan Castel, que sin duda nos va a platicar una parte muy interesante del proyecto. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Cindy. Es un gusto para nosotros, primero que nada, realmente un gusto poder hablar un poquito de este proyecto, que también nos lleva a hablar un poco de esta fiesta popular, que es el métier del museo. Yo voy a hacer una breve introducción nada más justamente para que se entienda de qué estamos hablando, de la importancia que tiene este proyecto. El Carnaval de Montevideo, el Carnaval uruguayo, tiene una tradición enorme, recoge influencias centenarias, tanto de la inmigración europea como de la inmigración africana, que en realidad vino, o sea, los africanos esclavizados que llegaron a esta tierra en situaciones horrendas realmente hace más de 300 años, y que por suerte y con determinados cambios culturales que se fueron dando, se fueron integrando a la sociedad. Esos dos grandes elementos fueron confluyendo en un carnaval que tiene en la estructura en la que lo disfrutamos hoy en día unos 150 años más o menos. Estamos hablando de una fiesta larga en cuanto a su historia y larga en cuanto a su duración. El Carnaval de Montevideo dura más o menos 40 días, 45 días, comienza a fines de enero, termina en la primera semana de marzo generalmente, depende del clima básicamente, porque es un carnaval y yo creo que es una de las cuestiones más importantes para marcar la diferencia y las características de nuestro carnaval para con los demás grandes carnavales de América Latina, sobre todo, que el nuestro es un carnaval de escenario, es un carnaval muy teatralizado, muy musical, que tiene muchísima sustancia en las letras, en lo que se dice. A los conjuntos de carnaval uruguayo la gente les exige, me refiero al pueblo, a los que vamos a ver carnaval, les exigimos que hagan reír, les exigimos que critiquen sin ataduras, y les exigimos que nos hagan emocionar. Todo eso en espectáculos que están conformados por distintas categorías, 5 categorías diferentes, espectáculos distintos. Son entre 40 y 44 espectáculos por año que se presentan, que son conformados por distintos conjuntos. Son espectáculos que se realizan todos los años desde cero. El carnaval nuestro tiene, por un lado, un concurso, que estamos viendo una imagen ahí, que se realiza en el Teatro de Verano de Montevideo, que se realiza ante un jurado, que tiene televisión, radio en vivo, que lo sigue muchísima gente, y eso es lo que marca un poquito la duración del carnaval, la duración de ese concurso, pero también tiene una actividad muy fuerte en los barrios de Montevideo, porque se realiza en escenarios al aire libre, llamados tablados, que se organizan en distintos clubes, en distintos centros sociales, en distintos espacios públicos. Uno por Montevideo de repente va en un ómnibus, en un auto, caminando de noche, en una noche de febrero, y se encuentra en una esquina con un escenario montado, con espectáculos de carnaval. Eso es parte de las características de este carnaval y de esta ciudad, sobre todo el enorme arraigo popular que tiene. Es una fiesta, un evento que después del fútbol, que creo que todos se imaginan lo que es el fútbol para el Uruguay, después del fútbol es el evento que vende más entradas a lo largo del año, y solamente en 40 días o en 45 días. Es realmente muy masivo, está muy metido en el corazón de la gente, y es sin duda un reflejo de la sociedad. Ha sido el carnaval un reflejo de la sociedad en cada época, porque los artistas populares hablan de lo que le pasa a la gente. Este componente se suma también a otra cuestión muy importante, que es la presencia del Estado en la fiesta. El Estado en la ciudad de Montevideo ha estado muy presente desde los inicios del carnaval, porque apoya económicamente, porque también reglamenta, porque acompaña, porque en determinados momentos también
puso en épocas difíciles, en años de dictadura, puso límites y censuró mucho a lo que se decía en carnaval. Por eso la presencia del Estado es tan importante, y traigo esto a cotación porque tiene que ver con este proyecto en el que hemos trabajado. Ahora, hablamos de un carnaval muy importante y hablamos de un museo, el Museo del Carnaval, que también es un reflejo de la importancia de este carnaval, porque por algo también durante muchos años estuvo flotando la idea de generar un museo, de que la fiesta de carnaval merecía tener un lugar donde exponer hacia los turistas y también hacia los locales determinadas cuestiones que tienen que ver con el carnaval, y sobre todo que también existiera un lugar que conservara el acervo, que estudiara, que generara conocimiento. La importancia de tener un museo yo creo que marca también ese valor que tiene la fiesta para la ciudad y para el país. El Museo del Carnaval se inauguró en noviembre de 2006, estamos cumpliendo en este mes 16 años, es un museo que un par de años después se convirtió en fideicomiso, es una organización novedosa para lo que era la cultura, es el primer fideicomiso cultural que se creó en el Uruguay. Hoy por hoy ese fideicomiso está integrado por 3 instituciones públicas. Por un lado, la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno de la ciudad, y por otro lado, 2 organismos nacionales, como son el Ministerio de Educación y Cultura y también el Ministerio de Turismo. Pues bien, hemos trabajado mucho en la conformación del museo, en poder exponer de la mejor manera, en poder tener una salida con la comunidad que sea permanente, en estar cerca de la comunidad. Es parte de la característica que tiene, del espíritu que tiene el Museo del Carnaval, pero también, indudablemente tiene que ver con la conformación de cualquier museo, el trabajo hacia adentro, el trabajo con el acervo, el trabajo siguiendo líneas de investigación, el poner en valor, porque estas fiestas que son populares requieren de que determinadas instituciones pongan en valor, generen una conciencia del valor que tienen, para que aquellos que son protagonistas también sientan un poco ese respaldo y cuiden determinados aspectos. Y acá no hablo solo de lo material, de los objetos, sino también de la parte inmaterial, que tan importante es en el evento popular en sí. Ahora, hablando de lo concreto, de lo material, el museo tiene un acervo realmente muy variado, conformado por materiales de todo tipo, por piezas de todo tipo. Hay documentos en papel, hay, como están viendo ustedes, hay parte de accesorios de vestuario, vestuarios enteros de conjuntos de distintas épocas, mucho textil, mucho objeto, les decía, mucho material en papel. Hay un trabajo muy grande que está en materia digital, que se está trabajando todo el tiempo recuperando viejas grabaciones, viejas cintas, y también documentando lo actual, porque el carnaval es una fiesta viva que está ocurriendo, que ocurre todos los años, y que nosotros también tenemos el deber de dejar documentadas algunas cosas para las generaciones que vienen. Siempre hablamos de que nosotros trabajamos mirando 100 años para atrás y mirando 100 años para adelante también, porque tenemos que procesar lo que nos llegó a nosotros antiguo, pero también tenemos que generar material nuevo, sin duda. Ese acervo que busca también poner en valor, es parte de una historia del Uruguay que no siempre se ha contado en los libros. Suele pasar, y repito, con las fiestas populares, con lo que es genuinamente popular, con lo que nació en las clases bajas, y hay que decirlo así, me refiero a la masa, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que son los que impulsaron primero la fiesta, y los que eran vistos de costado por la alta cultura, de repente, de hace 100, 80, 50 años. Bueno, rescatar ese patrimonio, contar esa parte de la historia, es muy importante, en este caso, para el Museo del Carnaval. Y en ese sentido, este proyecto es muy importante porque nosotros recibimos hace unos 10 años un material realmente valiosísimo desde el punto de vista patrimonial, que tiene que ver con las actas en custodia de la Intendencia de Montevideo. Son actas, material que en su momento fue material administrativo,
que tiene que ver con la Comisión Municipal de Fiestas. Me refiero a el área de la Intendencia de Montevideo que gestionaba el carnaval. Estas actas, que son de entre la década del 20, de 1920, y la década de 1990, cuentan la incidencia del Estado en la fiesta, con detalle, y también cuentan la fiesta, cuentan un montón de aspectos fundamentales para que nosotros entendamos qué pasó, cómo era el carnaval en los últimos 100 años. Básicamente cuentan la historia documentada en actas del carnaval en el siglo XX. Nosotros, cuando recibimos desde el Centro de Documentación e Investigación esas actas hace unos cuantos años, no teníamos la capacidad, los recursos humanos para poder hacer un trabajo profesional con esos archivos. Por lo tanto, lo que hicimos fue guardarlos bajo llave, bajo candado. Apenas dábamos acceso a algunos investigadores que estaban realizando trabajos sobre carnaval, porque sabíamos que en algún momento íbamos a poder recibir algún tipo de apoyo y que íbamos a poder generar un equipo de trabajo que pudiera procesar ese material, porque, repito, sabíamos que era oro en polvo y que había que tenerlo bien guardado y esperar el momento para poder trabajarlo como corresponde. Bueno, y el momento, buena parte de ese trabajo de procesar ese archivo maravilloso que tenemos, tiene que ver con el apoyo que recibimos en este proyecto de parte de Iberarchivos. Por eso es muy importante este proyecto para nosotros. Nos permitió procesar un material valiosísimo para la ciudad, nos permitió ponerlo al alcance del dominio público y sobre todo nos permitió a nosotros profesionalizar algunos procesos a la interna que son muy importantes. Le voy a dar la palabra, es un profesional enorme de la parte archivística, le voy a dar la palabra a Belén, que es ella la que encaminó en el día a día el trabajo con este material, con estas actas de la Comisión Municipal de Fiestas. Bueno, gracias Juan, y en principio agradecerles también la oportunidad de contar un poco cómo fue este proceso tan valioso para el museo, pero también para nosotros como Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio. Mi nombre, bueno, es Belén, yo pertenezco a la cátedra y desde hace un tiempo veníamos trabajando en conjunto con el Museo del Carnaval en ver el valor patrimonial de esta documentación, y bueno, detectamos una cierta necesidad y urgencia, ¿no?, en esta documentación producida por la Comisión Municipal de Fiesta, que bien decía Juan, fue el órgano que durante todo el siglo XX se ocupó de arreglar la gestión pública de la fiesta en Montevideo. Esta documentación había estado en custodia en el museo, pero por estos factores que Juan bien comentaba, o sea, no se le había podido dar el tratamiento adecuado, y fue así que pudo realizarse, pudo concretarse en una primera fase a través del programa Iberarchivos. El resto de colecciones del museo, como ahí vieron en las imágenes, venía siendo tratada con criterios bibliotecológicos, pero para esta documentación en particular, que era, bueno, que en algún momento fue administrativa, pero que era histórica y para nosotros revestía de un valor patrimonial inconmensurable, nos permitía, como toda fiesta, la fiesta es efímera, entonces esta documentación lo que nos permitía era ver los cambios y permanencias a lo largo de todo el siglo, y empezar a detectar muchos aspectos de la fiesta, no solo desde lo público, sino también desde la visión, desde lo popular, ¿no? La pregunta era, bueno, ¿cómo sistematizar esta información de la mejor manera? De la mejor manera en un contexto transicional en el que estaba el museo, porque no solo veníamos en contexto de pandemia, veníamos también en remodelaciones edilicias, en los cuales también la fluidez del trabajo se nos complicaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pasar de una primera imagen a la otra? ¿Cómo íbamos a todo este universo que estaba en custodia, que no solo tenía que ver con las actas, sino que tenía que ver también con numerosa cantidad de agrupaciones documentales, que contenían expedientes, contratos, que tenían que ver también con
registros de inscripción, bueno, expedientes de solicitud de autorización de letra, como Juan comentaba, siempre existió una censura sobre el Carnaval de Montevideo, o sea, no tiene que ver en materia política, cuando hablamos de censura en materia política, sino sobre la moral y las buenas costumbres. Bueno, los repertorios eran examinados bajo lupa para ver qué iban a decir esas agrupaciones, bueno, todo eso es parte de la valiosa documentación en custodia, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a hacer, ¿no? Dentro de todo este gran universo custodiado? ¿Qué íbamos a priorizar? Las actas de sesiones sin duda, y por otro lado otro tipo de grupos documentales, y esos grupos documentales también abarcarlos desde un lugar de muestras, ¿no? O sea, eso fue dos grandes modos de abarcar esta documentación. Primero, por la prioridad de las actas de sesión, y por el otro lado, atacar los grupos documentales a través de muestras, y que eso nos proporciona a nosotros la capacidad de ir profesionalizando los procesos técnicos, y todo esto siempre estuvo bajo el asesoramiento técnico y científico del profesor Fabián Hernández Muñiz, que bueno, feliz día del archivólogo también a nuestro querido profesor acá en Uruguay, porque Fabián ha sido clave en este proceso, no solo por su capacidad profesional, sino por su capacidad humana y docente, en el sentido, hizo mucha docencia con nosotros, Fabián. Bueno, esto es un poco el proyecto en números. Solamente un 15% de esta documentación, un 12% lo conformaban las actas de sesiones, un 3% fueron las muestras. 8 meses duró este proyecto, intervenimos sobre 29 libros de actas, 5 grupos de documentos entre expedientes, contratos, registros de inscripción, expedientes de solicitud de autorización de letra, los repertorios, y expedientes también de solicitud de inscripción de tablados. O sea, la dinámica, la dimensión simbólica de los tablados populares en Montevideo es realmente una documentación que para nosotros es sumamente valiosa de analizar y de estudiar. Bien, esto fue un poco las largas sesiones de Zoom que teníamos, ¿no? En el medio de la pandemia y en el medio de las remodelaciones edilicias, que lo que hicimos fue empezar a trabajar los primeros meses de ejecución a través de las tareas de identificación, ¿no? Lo que hicimos fue adaptar los formularios de identificación y valoración de series documentales, así como las tablas de plazos precaucionales, a partir de los formatos recomendados por la Comisión de Evaluación Documental de la Nación. O sea, teníamos, bueno, que empezar a cumplir con la reglamentación vigente, con los estándares internacionales, o sea, era todo un desafío la metodología institucional, instalarla, o sea, de forma de absorberla entre equipos de trabajo, y bueno, y ponerla a funcionar. También para las tareas de identificación, no solo trabajamos en estas sesiones de Zoom bajo el asesoramiento de Fabián, sino que también nos dedicamos a realizar un proceso de acopio de la normativa departamental que había afectado a la entidad productora, a la comisión de fiestas durante todo el siglo XX, o sea, los cambios de denominaciones, los cambios de dependencias que había tenido al interior de la Intendencia de Montevideo, para ver, bueno, en sí, o sea, cómo fue que esa documentación fue producida, por qué, cuáles eran los procedimientos. Todo eso también fue parte de una primera fase del trabajo dentro de los primeros meses de ejecución del proyecto, y esto resultó en un expediente ingresado al Archivo General de la Nación. Bueno, ya Fabián a lo mejor lo puede explicar mejor que nosotros inclusive, o sea, nos colocaba en una responsabilidad también de uno de los primeros archivos, o mejor dicho, como institución archivística de fideicomiso, o sea, de gestión privada, nos colocaba en esa responsabilidad de ser uno de los primeros, ¿no? Entonces, bueno, todos los ejercicios de valoración documental, todos los ejercicios de identificación que hicimos, o sea, sin ser sujeto obligado, bueno, de todos modos presentamos el expediente para constituirnos como institución archivística. Todo esto dentro de los primeros meses de ejecución del proyecto. Y hasta acá, bueno, no habíamos ni siquiera empezado con lo que tenía que ver con las tareas específicas de descripción, ¿no? Nuestro proyecto es de descripción, digitalización y difusión, pero bueno, destinamos una seriedad importantísima dentro de los primeros meses de ejecución a realizar las tareas de identificación. Bueno, sumado al reto de la pandemia, sumado al reto de las remodelaciones edilicias, otro de los retos que se nos sumó fue Atom. A ver, nosotros por ahí alguna recomendación, ¿no? desde esta humilde experiencia,
al ser un museo que no cuenta con una gran infraestructura en informática, ni recursos humanos expertos en informática, la instalación de Atom nos demandó de una complejidad sumamente importante. No así el uso de Atom. Atom es maravilloso, o sea, como software de descripción archivística, porque permite el recupero de información, que es excelente, pero bueno, la instalación, o sea, del software en sí, demoró, y eso nos demoró por ahí la fluidez del trabajo. Recurrimos de todos modos a solucionarlo con un servidor externo en Biblioteca Nacional, que hoy por hoy, digamos, este acceso es de acceso limitado para el público, pero es un acceso interno, pero bueno, pudimos resolverlo, pero sufrimos algunas demoras en este sentido. De todos modos, antes de disponer la información de modo final en Atom, nosotros trabajamos con un inventario analítico en el cual iniciamos el proceso de descripción y logramos describir a nivel de serie documental, por supuesto que las actas, pero también las muestras que habíamos seleccionado. Estos 5 grupos de documentos fueron descritos a nivel de serie, y las actas en sí, si bien nosotros teníamos la ambición y la meta de describirlas en comunidad documental simple, las actas de sesiones, lo que pudimos hacer a nivel de unidad documental es describir el 50%, unos 15 libros de actas fueron descritos por el equipo a nivel de unidad documental simple. Esto significa en números 481 unidades, 2.768 folios en total sobre estos 15 libros de actas. Bien, nosotros también, esto es importante porque en el marco del proyecto nosotros habíamos previsto, cuando formulamos el proyecto inicial, trabajar con estudiantes de archivología en la descripción archivística, pero bueno, otra vez, pandemia, remodelaciones edilicias, o sea, todo eso dificultaba que pudiéramos concretar eso. De todos modos, hubo un hito en el marco del proyecto que fue constituir al centro de documentación como espacio de prácticas preprofesionales para la universidad, y eso fue también en el marco del proyecto. Bueno, 15% fue digitalizado en su totalidad, íntegramente, contabilizando un total de, bueno, fueron más de 4.600 objetos digitales en formato JPG y 600 objetos digitales en formato PDF con reconocimiento óptico de caracteres. O sea, el 15% fue digitalizado en su totalidad, fue descrito a nivel de serie en su totalidad, y un 50% a nivel de unidad documental. Eso respecto a las tareas específicas de descripción y digitalización. Después, otra de las aristas por ahí más importantes que también tiene este proyecto, y que no podemos dejar de mencionar, es el tema de los derechos de autor en cultura popular, ¿no? Y eso es fundamental en el sentido que para poder gestionar la muestra de expedientes de solicitud de autorización de letra, que lo que contenían no era ni más ni menos que los repertorios, o sea, escritos por las agrupaciones de carnaval. ¿Qué significa que sean los repertorios? Significa que son obras, no es un mero documento administrativo, sino que hay obras con sus correspondientes autores, con sus correspondientes creadores. Por lo tanto, en cumplimiento en la Ley Nacional de los Derechos de Autor, teníamos que gestionar esta muestra con los derechos de autor del caso, ¿no? Con los derechos de los autores y sus herederos, ¿no? Esto nos implicó a nosotros unas gestiones en materia de derecho de autor, fueron 12 gestiones en total, exitosas, y pudimos publicar unos 22 repertorios que están disponibles. Ahora les voy a contar en la plataforma con la cual nosotros trabajamos para la difusión del proyecto. Pero bueno, esto fue valorado al momento de seleccionar la muestra también de expedientes de solicitud de autorización de letra. No solo fue valorada la cuestión patrimonial en lo referente a los expedientes, sino también fue valorado los costos de transacción que nos implicaban los derechos de autor en esta tarea. Bien, en materia de conservación, lo que hicimos fue acondicionar las series y las unidades según la organización archivística y la conservación preventiva, siempre en el contexto de esta realidad transicional en la que estábamos, ¿no? También que tenía que ver con las remodelaciones edilicias. Más allá de eso, lo que hicimos fue reunirnos como equipo y documentar recomendaciones de orden, las registramos en un plan de gestión de contingencias, que bueno, el plan de gestión de contingencias también en cumplimiento de los decretos reglamentarios dentro de lo que es la legislación vigente, ¿no? Armamos un plan que lo tenemos absolutamente en uso dentro del museo, y bueno, también en materia de conservación, en lo que respecta
a las tareas específicas que realizábamos a medida que íbamos avanzando en el proceso de digitalización. Lo que hicimos fue, bueno, una extracción de elementos metálicos que iban oxidando los soportes, también eso fueron reemplazadas algunas cintas abrasivas que también habían sido proceso de codificaciones anteriores, y bueno, y una limpieza mecánica, ¿no? Todo eso en materia de conservación. Esas imágenes que ven ahí fueron el centro de documentación tuvo un cambio de sus techos, ¿no? De sus techos, eso es lo que se ve en la primera imagen, antes y después un reemplazo de mobiliario también. Todo eso iba transcurriendo en simultáneo que nosotros avanzábamos con el proyecto. Por eso fue muy integral la tarea. Y bueno, esto es por último en materia de difusión, ¿no? Nosotros desde la concepción misma del proyecto sabíamos que el canal de salida, ¿no?, para la difusión iba a ser Anáforas. Anáforas es una plataforma que depende de la Facultad de Información y Comunicación, y es una suerte de biblioteca digital de la cultura uruguaya. La Cátedra de Patrimonio venía trabajando hace un tiempo con Anáforas, y bueno, y con Dublin Core, que es el registro inherente al sitio, y bueno, establecer un lenguaje controlado desde el principio con Atom nos permitió también interoperar con Anáfora. Y llegar al fin del proyecto, nosotros llegamos al fin del proyecto con 1524 documentos publicados en total, ¿sí? Bien, por último, en materia de divulgación también concurrimos a la prensa, nos encargamos de divulgar el proyecto en marco de eventos académicos internacionales y eventos nacionales. Fueron muchos los intercambios que tuvimos, fueron muchas las alianzas también que logramos, y esa alianza hoy se encuentra públicamente visible a través de Anáforas, gracias al programa de Iberarchivo, y bueno, lo que hicimos fue garantizar un poco la centralidad y el acceso en línea, que había sido uno de los compromisos asumidos con el programa. Así que bueno, le doy paso a Fabián Hernández Muñiz, que nos parecía sumamente propicio que, conmemorándose el Día del Archivólogo del Uruguay, y él que ha sido tan clave para nuestro proyecto, pudiera dar un cierre y hablar un poco, ¿no?, de lo que significó la ciencia archivística aplicada a cultura popular y a la identidad uruguaya en este sentido. Bueno, gracias, Belén. En realidad, aquí lo que está en clave es el trabajo y el compromiso que se ha llevado adelante desde ustedes, que han apostado justamente a hacer lo que a veces es muy necesario para cuando uno, desde la ciencia archivística, como bien mencionaba, aborda universos de documentación, de archivo, que no son los tradicionales, que son, o que vienen incluso de documentación de la cual uno está acostumbrado a tratar, y que en la formación es muy fuerte, es muy duro, que es la documentación administrativa. Y en este caso, la documentación que ustedes han trabajado, gran parte es documentación que fue generada justamente a instancia de estas actividades vinculadas a la temática del Carnaval de Montevideo. Es decir, que la gestión del Carnaval de Montevideo en ese periodo de extremo que ustedes han trabajado y que aún siguen desarrollando. En ese sentido, destacar que desde la formación en archivología es un desafío y es también una gran puesta en producción, en instalar un espacio de prácticas preprofesionales, como mencionaba Belén, para que se haga el desarrollo del tratamiento archivístico in situ, y bueno, que por pandemia no se pudo, pero ahora sí están las condiciones dadas para que estudiantes de nuestra formación puedan hacer prácticas preprofesionales, que son uno de los requisitos que se exige dentro del plan de estudios para que un estudiante de archivología pueda egresar hoy en nuestro país como un licenciado en archivología, en una formación a nivel de grado de licenciatura de 4 años, ¿verdad? Y donde hay un componente importante de lo que es el tomar conocimiento con realidades archivísticas o población de documentos archivística. Y en este caso, el trabajo que se ha hecho, en realidad la práctica y el ejercicio que han hecho desde el Museo de Carnaval, desde el Centro de Documentación, es apostar a través de Iberarchivo a hacer un tratamiento de identificación, y para ello la identificación archivística
ustedes la han desarrollado, obviamente con mis orientaciones o con mi opinión, pero en un trabajo integrado, ¿no? Y ahí trabajamos una matriz, ¿no? Yo les decía al principio cuando empezamos, vamos a hacer una matriz. Yo necesito que hagan una matriz, porque a partir de la matriz, como les dije el primer día, desde la matriz sale todo, y hoy lo repito, de la matriz de documentos, de información que fuimos consignando ahí, se hizo el inventario, incluso después se amplió un inventario analítico, ¿verdad? Se hizo primero un somero, se hizo la identificación, desde ahí se extrajo la información para luego consignar en los campos de ISAD-G y de la NUDA, de la norma uruguaya de descripción archivística como tenemos en nuestro país, para hacer la descripción a través de Atom. Desde la matriz incluso se identificaron las series de documentos de esta suerte de adquisición muy disipar que tuvieron, e incluso además hicimos el ejercicio, en realidad ustedes hicieron el ejercicio muy bien, de organización archivística, es decir, de clasificar y ordenar la documentación, incluso haciendo una propuesta de cuadro de clasificación con una flexibilidad tal que permite hoy en día que si el Centro de Documentación y Archivo del Museo de Carnaval recibe otra, encuentra, halla, rescata otra documentación de esta que está dispersa y hace a la temática de Carnaval, puede ingresar a esto que muy bien dijo Juan y muy bien resaltó Belén, que es institucionalización archivística del museo, es decir, que se concibe desde ahora al museo como ese centro archivístico para dar tratamiento a documentación especializada en esta temática que es la cultura popular uruguaya. Nada menor que hace a nuestra memoria y a nuestro patrimonio, y en este caso hace también a nuestro patrimonio archivístico. Una de las cosas interesantes fue que todas las fases del tratamiento, también desde esa matriz se identificaron y se presentó ante la Comisión Nacional de Evaluación que está en el Archivo General de la Nación, que es el ente rector del Sistema Nacional de Archivo y de donde se establece obviamente las políticas archivísticas de nuestro país, donde se instituyó al Centro de Documentación como institución archivístico, e incluso se presentó la identificación que contaba Belén de series documentales identificadas en este universo de documentación archivística. Y, como ella también mencionaba, una institución que no es sujeto obligado a la ley 18.220, la ley del Sistema Nacional de Archivo, porque es, como decía Juan, un fideicomiso, hace el ejercicio de integrarse, porque así lo permite la ley y también su decreto reglamentario, ¿no? El 355 del 2012, donde dice que estará constituido el Sistema Nacional por aquellos archivos públicos y aquellos privados que quieran adherirse. Bueno, en este caso, el Museo del Carnaval, es su centro de documentación, se adhiere. Y adherirse implica hacer tratamiento archivístico y hacer todos los procesos que estamos viniendo detallando, ¿no? Desde la identificación hasta la evaluación y disposición de esa documentación que por su naturaleza es de guarda permanente. Y cuando digo por su naturaleza es que uno piensa a veces, esta documentación es histórica, sí, sin duda. Pero nosotros desde el punto de vista archivístico no podemos decir que es histórica hasta que no pasa por el proceso de evaluación o valoración. En Uruguay le llamamos evaluación documental, en otros países selección, valoración documental. Bueno, esta documentación ya está en ese proceso, por tanto, si bien es histórica por su cronología, también lo es ahora por el proceso archivístico que dice que es de guarda permanente, y por tanto pasa a integrar el patrimonio archivístico nacional, nada menos que eso, que es importante, no solo desde el punto de vista de la información, sino también desde el punto de vista de lo que es el patrimonio de identidad uruguaya, ¿no? Como dicen los compañeros, este ejercicio que hemos llevado a cabo tiene una fuerte componente de dirección hacia potenciar la información archivística que está en esas actas que mencionaba Belén, en otras agrupaciones documentales que también están identificadas y que hemos presentado muestras, en realidad yo digo atrevido, que han presentado muestras a los compañeros, justamente para potenciar la accesibilidad a esa información, el acceso, la usabilidad de esa información para investigaciones
de cualquier tipo, y también para preservar esa información que hace hoy en día al patrimonio de nuestra identidad uruguaya. Y terminar en ese sentido, más que agradecerles por la invitación a trabajar, más que agradecerles desde el punto de vista académico porque se establezca un lugar de encuentro de múltiples disciplinas, ¿no?, que trabajan todas aportando desde su forma, desde su núcleo disciplinar, desde su saber y de su conocimiento, para lograr estos productos que son muy necesarios y que potencian no solo a nuestro país, porque creo que en lo que hay en el mundo, habría que salir a buscar a ver qué otros archivos hay de museos, creo que por ahí andaban investigando los compañeros, de museo y de carnaval, qué otros archivos que hay de carnaval. Bueno, aquí tenemos un archivo en el Centro de Documentación e Investigación del Museo Carnaval, especializado en la temática de carnaval y con un fuerte enfoque hacia justamente preservar la memoria de algo tan característico que es del Uruguay, que es el carnaval como manifestación popular. Si me permiten terminar, porque no puedo dejar de mencionar que ha sido vital, ¿no?, el aporte de la cátedra de UNESCO y especialmente de la profesora e historiadora Milita Alfaro, quien señala incluso en nuestro proyecto que estos esfuerzos que hemos tenido, que han sido tendientes, dan el diálogo interdisciplinario y recodifica los esfuerzos para que personas de sectores y olvidados o largamente olvidados, ignorados, dice Milita, puedan constituirse en memoria de instituciones tradicionales a través de, esta vez, de la custodia de los documentos. Y si la recuperación del pasado radica, como señala, en la posibilidad de ser narrado, la propia existencia de los sectores populares depende en buena medida de la posibilidad de ser escuchados, y esto es un buen ejemplo para ser escuchados, para ser oídos, para ser leídos en esos documentos, ¿no? Partiendo de este supuesto, señala iluminar aquellas zonas del pasado que la historia tradicional ignoró o silenció por consideradas irrelevantes. Cuestionan lo que hoy entendemos como patrimonializable o de valor, esto es lo que señalaba Belén, y que pone en contexto los cánones que hicieron a la producción y a las omisiones de cada momento histórico. Bueno, a partir de ahora queda mucho por hacer, entiendo, queda mucho por investigar, y ahí, si me permiten para terminar, por investigar desde el punto de vista de la investigación archivística o la investigación en archivos, en esta tipología de archivo que hoy tenemos en la temática de carnaval. Así que agradecerles, y bueno, por aquí me quedo yo, y felicitarlos por el proyecto. Bueno, antes que nada quiero darles la enhorabuena porque, repito, es un proyecto archivístico que yo sé que siempre es hacerlos en tiempo récord. 8 meses parece mucho tiempo, pero nosotros sabemos que es muy poco el tiempo, y más en las condiciones tan caóticas que fue la pandemia y la pospandemia, que aún así seguimos todavía adaptándonos. Me gustaría preguntarles si de pronto tienen pensado presentar otra fase, porque era primera fase, si tienen considerado presentar una segunda fase de este proyecto, y desde su perspectiva, ¿cuáles creen que son esos puntos fuertes o esos puntos destacados? Como mencionaba Fabián, es un archivo muy particular, es un archivo cultural de identidad, que transcribe, bueno, más bien que transfiere esa parte, pudiera ser más coloquial, pero al mismo tiempo tiene una gran relevancia histórica. En alguna ocasión Iberarchivos también apoyó proyectos de Viña del Mar, del festival que se hace en Viña del Mar, y esto es una forma de demostrar o demostrar a la comunidad en general que los archivos y los documentos son de gran variedad, de gran diversidad, y que sin duda la historia y la cultura está en todos los ambientes. Entonces nos gustaría que nos dijeran, pues eso, si tienen pensado presentar otro proyecto, y cuáles creen que serían los puntos fuertes para presentar ese siguiente proyecto. Y hago un pequeño apéndice en cuanto a lo que tú dijiste, Cindy, y lo decía Fabián recién, y lo hablamos siempre con Milita Alfaro, que es una pata fundamental para nosotros en todo esto, junto a la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio, poner en valor la historia de lo popular, ¿no? Las clases populares que muchas veces no son tomadas en cuenta en la historia oficial
de los países, y que en este caso, en una manifestación popular como la que manejamos nosotros, cuentan la historia, cuentan otra historia, la historia de todos los días, la historia de la calle, la historia de lo que pasaba realmente. Uno recoge los libretos de carnaval, y los libretos de carnaval, con la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar, los problemas de la gente común, las alegrías de la gente común, de qué se reía la gente común, qué exigía la gente común. En un país, aparte como este, que a principios del siglo XX estaba lleno de inmigrantes, también es contar la historia de este país, de los inmigrantes, de la gente que hizo esta sociedad. Por lo tanto, es importantísimo y tiene mucho que ver con la segunda fase de proyecto, de la cual me gustaría que Belén diga algo, y también que Fabián de repente diga algo desde el punto de vista de la archivística, ¿no? Que él domina esa parte y que para nosotros es fundamental el apoyo de él. Bien, no, comentarles que sí, efectivamente ya presentamos una segunda fase en el plazo ahora para ejecutar el próximo año, si es que bueno, salimos seleccionados nuevamente. Esta segunda fase que nosotros presentamos tiene que ver específicamente ahora con darle tratamiento archivístico a una serie en particular de estas que fuimos tratando en la primera fase, que tiene que ver ya no con las actas de sesiones, sino precisamente con los expedientes de solicitud de autorización de letra, ¿no? Que son los expedientes que contienen estos repertorios que bien mencionaba Juanchi, que tienen que ver con estos sentires de la cultura popular, estos sentires de la gente común, y bueno, y específicamente de sus autores, ¿no? Un reconocimiento a esos autores implica darle un tratamiento archivístico serio en materia de derechos de autor. ¿Esto qué significa? O sea, que para nosotros poder disponer y poder en acceso y en disposición en dominio público estos repertorios que están aquí en el museo, pero que nos gustaría que estén en acceso público, nos implica una ardua tarea en materia de investigación sobre esta serie en particular, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la tarea está concentrada en ese sentido, en ir en esa dirección. Vamos a ir a profundizar el tratamiento sobre esta serie con mucho entusiasmo, porque realmente ese es uno de los temas que más nos entusiasma, porque creemos que más allá, o sea, de esta primera fase que tuvo que ver, bueno, profesionalicemos los procesos, entendamos cómo vamos a trabajar, operemos de forma metodológica, o sea, según la ciencia archivística, tratemos la colección más importante en materia histórica que tenía que ver con las actas de sesiones, pero ahora nos vamos a la colección, a la colección, vengo con lenguaje de museo, a la serie más rica que tiene que ver con estos sentires de la cultura popular. Entonces, bueno, un poco la fase 2 va en ese camino y bueno, vamos a ver cómo resulta. Y ya por último, preguntarles, al final esta serie de webinars son testimonios de la gente pues que es beneficiada por las ayudas de Iberarchivos. Preguntarles, ¿cómo definirían ustedes Iberarchivos en una frase? ¿Cómo lo pondrían? Y si recomendarían a otras instituciones, a otros museos, organismos, lo que fuera, a presentar un proyecto de Iberarchivos, porque bien lo dijo Fabián, es fundamental que la gente identifique que los archivos, los fondos documentales están en cualquier institución, en un hospital, en una universidad, en un museo, que todos al final siempre tenemos un fondo documental, un archivo que resguardar, y siempre si hay un archivo, pues hay un archivo que trabajar, que conservar, que clasificar, que digitalizar. Entonces, esa sería mi siguiente pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿cómo definirían Iberarchivos? Y si recomendarían Iberarchivos, pues para otras personas, para otras instituciones. Bueno, por ahí capaz que empiezo yo y les diría que la frase que se me viene a la mente sería transversalidad en la profesionalización de la información archivística de cualquier naturaleza, como muy bien decía, ¿no? Porque los archivos tenemos esa faceta, somos transversales a cualquier gestión, cualquier actividad humana, ¿no? Entonces, creo que la potencialidad que tiene las propuestas del archivo da para cualquier centro de documentación, cualquier museo, cualquier biblioteca, incluso que tenga documentos de archivo, y también, bueno, obviamente cualquiera de las tipologías de archivos que existen. Así que yo creo que mi frase sería justamente transversalidad en la profesionalidad de los archivos, y gracias Iberarchivo. Bueno, nosotros, yo creo que
primero que nos dio toda la cuestión técnica, ¿no? El back técnico, porque si bien es muy exigente, Iberarchivos a la hora de exigir un montón de cuestiones que está bien que se exija, muy acompañados, y eso yo creo que está muy bueno, y por eso yo digo que a las demás instituciones que se anoten a los llamados, que se sumen a los pedidos de colaboración, porque vale la pena, porque ordena mucho el trabajo hacia adentro. A nosotros este llamado, este proyecto que hicimos, nos ordenó muchísimo. Es increíble cómo uno, sintiéndose acompañado por distintas instituciones, ordena, cambia la cabeza, pone en valor algunas cosas que de repente las hacía con el mismo fin, pero distinto. Y cambiar algunos procesos mejora muchísimo, facilita mucho, uno aprende mucho, la verdad. Y sobre todo, y por eso le digo a las instituciones que se animen, que es un proceso que enriquece mucho, porque lo otro que nos permite es esto que tenemos ahora, que nosotros nos pudimos poner en un contacto mucho más profundo, por ejemplo, con Fabián, con la Facultad de Información y Comunicación, con archivología, con bibliotecología. Nos acercamos mucho al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación de Uruguay, que era una institución que a veces uno la ve de lejos, sobre todo los que no tenemos formación en archivología. Lo vemos como lejano, lo vemos como algo que es complejo, que es difícil de entrarle, y gracias a nosotros ser parte de este llamado y recibir el apoyo del archivo, nos permitió acercarnos muchísimo al Archivo General de la Nación, a sentir que estamos en la misma realmente, simplemente tenemos formaciones distintas, y creo que ese es el valor más importante. Por eso yo creo que sí, que a las instituciones que estén viendo esto, que se animen. No importa el tamaño, no importa la infraestructura que uno tenga, el tema está en la cabeza, y uno tiene que tener la cabeza abierta, y si uno tiene la cabeza abierta, nos pasan cosas maravillosas como, bueno, el trabajo con la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio acá en Uruguay, que es como una institución, que es como si fuéramos la misma institución con el museo hoy por hoy, y el trabajo, por ejemplo, con Fabián y con todo el equipo de archivología, que la verdad que es como abrir una puerta y saber que estamos todos en la misma, que tengamos formaciones distintas. A veces hay que animarse a mezclarse con otra gente, a tener la humildad de entender que otros saben mucho más que nosotros, y también lo digo, pues Fabián hace que no, porque Fabián también fue muy humilde en dejarse también un poco empapar por las cosas en las que nosotros sí sabemos, y fue muy abierto. Entonces digo, lo más importante es armar equipos de trabajo, y creo que Iberarchivos, además de acompañarnos mucho en este proceso, nos permitió generar un equipo de trabajo más grande. Así que creo que es un valor sin duda, y es algo que desde el museo recomendamos muchísimo. Y aparte, bueno, el hecho, y dejo a Belén para el cierre, porque ha sido un poco el alma mater de este proyecto, como por ejemplo Belén en esto se transformó, no tiene el título de archivóloga, pero la verdad que es increíble cómo ha aprendido la terminología, los usos de la archivística, cómo se ha transformado. Yo no digo en una experta, no le quiero dar demasiado color porque a ella no le gusta, pero digo, esto también lo permitía ver archivos. El hecho de que, además de que los profesionales son muy importantes, también que otras personas que estamos trabajando todo el tiempo con los archivos podamos aprender las cuestiones técnicas, es fundamental también, sobre todo en instituciones que no siempre tenemos los recursos humanos necesarios para tener profesionales de todas las áreas todos los días acá. Entonces, digo que nada, creo que Belén es un excelente caso para el Museo de Carnaval de lo importante que son estos apoyos de Iberarchivos, porque nos cambian la cabeza y nos permiten trabajar de otra manera. Ay, gracias, Juanchi, pero no, el título de archivólogo yo no lo tengo, no, por las dudas, a ver si no. No, en el sentido, a ver, un poco esta síntesis, por ahí Cindy decía, ¿cómo definirían, bueno, el trabajo en Iberarchivos y demás? Nosotros este proyecto nos significó un archivo en un museo integrado a una biblioteca digital, ¿no? O sea, lo que significa, ¿no? Las instituciones patrimoniales tradicionales, ¿no? Trabajando juntas. Y ahí está la potencia de este proyecto para nosotros. Realmente, cuando hablamos de la transdisciplinariedad, de esta formación de equipo que Juanchi bien menciona,
Fue sumamente rico el aprendizaje, o sea, fueron muchos los intercambios que tuvimos, fueron muchas las horas de trabajo en las cuales estuvimos juntos y dinamizando esto y bueno, y generando una novedad en este sentido, ¿no? Un archivo en un museo integrado a una biblioteca digital. Y esto, trasladar a otros espacios, a otras instituciones, la posibilidad de que se animen, si bien, como decía Juan, hay una complejidad en la presentación por ahí del formulario técnico de Iberarchivos, o sea, con la orientación, como nosotros tuvimos la suerte de tener la orientación de un profesional en la archivología, y bueno, y empezar a integrar estos saberes, es sumamente factible y es sumamente necesario también, necesario. Y bueno, nada más. Pues nada, simplemente darles la enhorabuena, las gracias por participar en este foro e invitarlos a que sigan sumándose a más proyectos, que si esperemos salgan ganadores en la siguiente convocatoria, pero si no es así, no dejen de intentarlo porque eso es lo importante, que sigan participando. Y invitarles a que hoy sigan celebrando el Día del Archivólogo, Archivóloga en todo Uruguay, que lo celebren a lo grande y que sin duda pues sigamos sumando y resaltando el gran trabajo que realizan los profesionales en esta área. Muchísimas gracias y una excelente tarde. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.